Sí, profe. Perfecto. Bien, el tema que nos toca hoy es anestésicos locales, ¿sí? Vamos a darle una visión un poquito más terapéutica, un poquito de repaso de lo que vieron en tercero, que vamos a hablar de conceptos, características de relevancia de los anestésicos, la composición, los de uso odontológico, cuáles son sus contraindicaciones y las precauciones en pacientes con patologías cardiovasculares. Un segundito. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, doc. Sí, doc. Porque yo estoy viendo otra. Pero un segundito. ¿Te ayudó? Sí, este me aparece. No la puedo cerrar ahora. Ah, está en pantalla Vos compartida, tenés... pero No, no compartiste sí todavía. está acá atrás. Están ellos, las están viendo, pero esta quiero cerrarla. ¿Ven? ¿Ellos ven seguro? Sí, ellos están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, profe. doctor. ¿Teórico? ¿El PowerPoint? Sí, Qué raro, porque ahí ya Sí, desaparece. ahí ¿Ahí? está, ahí está, Ah, ahí está. Perfecto. ¿pasa? sí, doc. Súper, Perfecto. súper. Bueno. Como saben, los fármacos anestésicos locales son los que producen la pérdida de la sensibilidad en una región limitada, por eso son locales, en una limitada del cuerpo, bloqueando el estímulo nervioso al inhibir los canales de sodio de la neurona, ¿sí? Entonces este sería su mecanismo de acción, inhibir los canales de sodio de la neurona. ¿Cuáles son los factores que van a afectar esta acción farmacológica? Tenemos factores tanto del paciente como del fármaco. En paciente, los fisiológicos como edad, peso, sexo, genética, ¿sí? Y otros fármacos, o sea, las interacciones, presencia de patología. En este caso, sobre todo, la actitud mental y el entorno juegan un papel muy importante, ya que los pacientes muy ansiosos o hiperventilados van a tener una absorción acelerada del fármaco por esta vasodilatación, el aumento de adrenalina, ¿sí? Y esto es lo que va a provocar es un aumento de los efectos tóxicos de los anestésicos y disminuir su duración, ¿sí? Porque aumenta la absorción de los mismos. A su vez, hablando del entorno local, todo lo que sean procesos inflamatorios van a afectar el pH del medio. Ustedes saben que los anestésicos locales son bases débiles. La inflamación tiene un pH ácido, entonces esto va a producir un retardo en la liberación del el fármaco, del principio activo, disminuyendo el efecto anestésico del mismo. A su vez, los factores del fármaco, las características de los anestésicos locales es que es vasodilatador. En este caso, al ser vasodilatadores, esa vasoactividad va a acelerar la absorción del fármaco, lo que va a producir una reducción en la acción local. Cuanto más concentración del fármaco, más rápido el inicio y la acción. La dosis también tiene que ver su vía de administración, ya sea tópica, y en nuestro caso odontológico, tópica o infiltrativa. El ritmo de inyección es muy importante debido a la presencia de vasoconstrictores en general en el anestubo. El ritmo de inyección óptimo para un anestésico local es de 1 minuto por mililitro. También el otro factor que hay que tener en cuenta es la vascularización de la zona de inyección. Cuanto más vascularizada esté, más rápida es su absorción y entonces disminuye el tiempo de duración del anestésico. Estas particularidades en los anestésicos locales, ahora vamos a ver un poquito más adelante, la farmacocinética es bastante diferente a los fármacos en general, ya por ser
su mecanismo de acción a nivel local. Las propiedades ideales de de un anestésico local son que sea de fácil aplicación, en este caso si se cumple, que no irriten los tejidos, es difícil que se cumpla porque son dentro del anestubo, aunque el anestésico local es una base débil, el, el anestubo tiene un pH ácido para justamente su conservación, la conservación en sí del vasoconstrictor. Entonces sí es irritante a los tejidos. No debe presentar toxicidad sistémica o reacciones adversas, no se cumple ningún tipo de fármaco, todos generan más o menos reacciones adversas. Que tenga una acción reversible en la estructura nerviosa, si es posible de cumplir, latencia corta también, duración de acción adecuada para un tratamiento evitando la recuperación larga, esto también es posible de cumplir. Estable en solución, biotransformación sencilla y que sea estéril o capaz de esterilizarse mediante calor sin deteriorarse. En sí, los anestésicos locales, el principio activo es posible, pero no el vasoconstrictor que es muy lábil a los cambios de temperatura. Esto sí tienen que tener en cuenta y más adelante lo vamos a hablar, porque el anestubo no debe calentarse por el vasoconstrictor que posee y pierde sus propiedades de vasoconstrictor. ¿Cuál es la clasificación? Esto ustedes ya lo vieron. Se clasifican ésteres o amidas. Sabemos que tienen una cadena intermedia que le da la característica de esteroamida, que es lo que le va a permitir la velocidad de metabolización, la duración de la acción, pero es lo que genera la toxicidad, sobre todo en el grupo éster. A su vez tienen un grupo, un anillo aromático, que es el lipofílico, que es el que le va a permitir la liposolubilidad, o sea, la adhesión a las paredes de las membranas celulares, permite una fácil penetración, la fijación y la potencia de acción. A su vez, la cadena de amina, que es la parte hidrófila, le permite la hidrosolubilidad, o sea, la difusión a través de los líquidos intersticiales y el plasma, y la ionización de la molécula. Dentro del grupo éster vamos a tener a la cocaína, la procaína, la tetracaína, la benzocaína, y dentro de las amidas, las más conocidas son la lidocaína, la carticaína, la bupivacaína, la mepivacaína, la prilocaína y la etidocaína. ¿Cómo es su farmacocinética? ¿Sí? Como dijimos, esta tiene la particularidad, al ser un anestésico local, o sea, de acción local, primero se va a producir de acuerdo a la vía de administración, que puede ser tópica o infiltrativa, ¿sí? Se va a producir la difusión del fármaco y la acción, ¿sí? Antes de la absorción. Esta es la característica diferencial de todos los otros fármacos que ustedes estuvieron estudiando, porque para los otros fármacos nosotros necesitamos que se absorba, se distribuye, llegue al sitio de acción y ahí recién cumpla su función, ¿sí? Respecto a los anestésicos locales, tenemos antes de la absorción, ¿sí? El mecanismo de acción o su acción farmacológica. Y una de las características es justamente para que este fármaco permanezca en su sitio de acción, tenemos que justamente evitar su absorción rápida, a diferencia de todos los otros fármacos que nosotros necesitamos una buena absorción para que justamente se distribuya y llegue a su sitio de acción lo más rápido posible. ¿Sí? Estas son las características particulares de este grupo de fármacos. Entonces, dentro de estas características tenemos la vía, en general se utiliza vía tópica o infiltrativa, se va a difundir el fármaco en ese sitio local de acción. La acción va a comenzar, hay diferentes fármacos según la duración de la acción. Tenemos de acción corta, intermedia o prolongada. ¿Sí? Y este inicio de acción va a depender de la concentración del fármaco, del tamaño molecular de ese fármaco, de su pKa, que como se acuerdan el pKa
es el pH del medio en el que el fármaco se encuentra 50% ionizado y 50% no ionizado, ¿sí? O sea, en un estado de equilibrio. Y este pH del medio. Entonces, de acuerdo al fármaco, vamos a tener los fármacos que van a durar, que tengan corta duración, como la procaína o la clorprocaína, de duración intermedia, que somos los que utilizamos nosotros, que es la lidocaína y la mepivacaína, y los de duración prolongada, como la bupivacaína o la etidocaína. Una vez que inicia la acción, tenemos que tener en cuenta, y ustedes ya lo tienen estudiado, cómo es la cronología del bloqueo. Primero, como sabemos, todos los anestésicos locales son vasodilatadores, a excepción de la cocaína, que es el único vasoconstrictor. Va a producirse una vasodilatación, aumento de la temperatura cutánea y inicio de acción. Entonces va a producirse la pérdida de la sensación de la temperatura del dolor, pérdida de la propiocepción, del tacto y la presión y la motricidad. La reversión de la acción se produce de manera inversa, o sea, inicia su reversión recuperando la motricidad, el tacto, la presión, la propiocepción, temperatura y dolor, ¿sí? ¿Cómo se produce? Una vez que se infiltra, llega al sitio de acción, comienza el proceso de absorción, ¿sí? La absorción va a depender del tipo de fármaco que se infiltre. Todos los anestésicos locales, como dijimos, son vasodilatadores. Los ésteres, por ejemplo, la procaína es el que más vasodilatación ejerce. La cocaína es el único vasoconstrictor. Y dentro de las amidas, la mepivacaína es la que presenta menos acción vasodilatadora. Esta es una característica que tenemos que tener en cuenta para cuando necesitamos utilizar los anestésicos locales sin vasoconstrictor, ¿sí? Para justamente tener un anestésico local que genere la menor vasodilatación para reducir la absorción del fármaco. ¿Cuáles son los factores que afectan la absorción? Entonces, la vascularización. Cuanto más vascularizada esté la zona, con vasos de mayor tamaño, más rápido va a ser su absorción, entonces la duración de acción va a ser menor. La hidrosolubilidad y liposolubilidad del fármaco, ¿sí? Sabemos que la hidrosolubilidad le va a permitir su difusión a través de los espacios intersticiales y en el plasma, y la liposolubilidad es la característica que le permite traspasar las membranas celulares. El tamaño molecular del fármaco, cuanto más grande es más dificultoso su paso. El gradiente de concentración, ¿sí? Ah, el grado de unión a proteínas tisulares y neuronales y el pH del medio. Se distribuye, esto ya una vez que se ejerce su acción, pasa a plasma, va a distribuirse en todos los tejidos, sobre todo el músculo esquelético, y se va a metabolizar de acuerdo al grupo farmacológico, tanto en plasma como en hígado. Los ésteres se metabolizan en plasma por hidrólisis plasmática y en hígado por hidrólisis hepática. Las amidas se metabolizan por dealquilación e hidrólisis a nivel hepático, con una excepción que es la carticaína, que tiene un metabolismo híbrido tanto en plasma como en hígado. Y esto es lo que va a reducir su toxicidad. La eliminación de ambos es a nivel renal, por eso hay que evitar el uso o reducir su uso en nefropatías graves, porque hay mayor riesgo de toxicidad. Cuando está el metabolismo hepático disminuido, hay que tener en cuenta que este metabolismo se disminuye en hipotensión, en insuficiencia cardíaca congestiva, en cirrosis o con el uso de atenolol. Todos estos lo que van a hacer es disminuir el flujo sanguíneo del hígado, por ende se va a disminuir el metabolismo de los anestésicos locales. A nivel del metabolismo plasmático, se disminuyen
en una patología denominada colinesterasas atípicas, ¿sí? Los pacientes que tienen la colinesterasa atípica van a reducir el metabolismo plasmático de principalmente los ésteres. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se está entendiendo? ¿Voy muy rápido? ¿Hay alguien en la sala? Está bien. Está bien, Bueno, doctora. bueno. Cuando nosotros necesitamos realizar una reinyección del anestésico local, es importante conocer que se pueden producir dos situaciones, ¿sí? Uno, que hay una recurrencia de una anestesia total, profunda e inmediata, ¿sí? Que es el caso más favorable. Y la otra es que al reinyectar o hacer una readministración del anestésico local, no se logre esa anestesia profunda. Esto puede pasar por dos situaciones. En general, se da por taquifilaxia. ¿Se acuerdan qué es taquifilaxia? Es la reducción de la acción en una situación aguda, ¿sí? Cuando se readministra en cortos periodos de tiempo, no se logra la acción que se requiere. En este caso se puede producir por edema en el sitio de acción, hemorragia localizada, formación de coágulos o transudado. Todo esto lo que va a generar es un aislamiento del nervio y entonces el anestésico local no puede llegar a producir su acción. Otra de las características es disminución del pH tisular. Esto se puede provocar por la aplicación del anestésico, el primer anestésico, que en general el anestuvo, como les dije, a pesar de que el anestésico local es una base débil, el anestuvo tiene un pH ácido para estabilizar la solución. Entonces, si es inmediata la aplicación de la segunda aplicación, este medio todavía no habrá estado equilibrado por las sustancias buffer y puede generar la disminución de la acción de la segunda aplicación. ¿Cuáles serían las complicaciones durante la técnica anestésica? En general, se produce más por la técnica que por el fármaco en sí. Las complicaciones pueden ser por rotura de aguja, por ejemplo, por una técnica incorrecta o un movimiento inesperado del paciente, o uso de agujas inadecuadas, es decir, uso de agujas cortas, por ejemplo, por una anestesia troncular, el defecto en fabricación de la aguja. ¿Cuál sería qué debemos hacer como odontólogos durante estas situaciones? Mantener la calma, informar al paciente, indicar que no cierre la boca, tratar si es posible de remover el fragmento y si no es posible, derivar al paciente a un medio hospitalario. Punción dolorosa. Generalmente se produce por una técnica incorrecta y la aguja lo que hace es lesionar o desgarrar el músculo o el periósteo. El periósteo, esto es muy, muy doloroso realmente. Eh, es un tejido el periósteo es un tejido totalmente inervado y cuando se lo desgarra, se lo lastima, duele mucho. El- lo que debemos hacer es indicar analgésicos, ¿sí? Calmar al paciente, comunicarle y hacer el tratamiento analgésico sintomático. Parálisis facial se produce por la anestesia facial a la glándula parotidia, es de duración transitoria, hay que calmar al paciente, comunicar al paciente lo sucedido e indicar el control oftalmológico para evitar justamente la sequedad ocular. Parestesias se produce por el desgarro del nervio con la aguja, va a producirse una sensación de hormigueo en el recorrido del nervio, puede recuperarse si el desgarro del nervio es leve en una semana. Si dura más tiempo y más de un año, esto queda como secuela.
El tratamiento de los desgarros o de las parestesias es tratamiento con vitamina del complejo B y kinesioterapia con electrodos. Trismus. Trismus se produce por la técnica incorrecta, el desgarro con la aguja del pterigoideo interno eh, puede producir hemorragias e infecciones. El efecto miotóxico del anestésico puede producir necrosis, inflamación y contractura. En general, las necrosis se produce por la aplicación rápida y en zonas de poco tejido, sobre todo a nivel palatino, de los anestésicos con vasoconstrictores. ¿Sí? Por eso hay que tener la técnica correcta de la aplicación de los anestésicos locales es de forma lenta, en gotas, más o menos 1 minuto y medio de aplicación para un anestubo completo. El tratamiento para trismus es calor, AINES, para edema el corticoides, miorrelajantes y kinesioterapia. En caso de isquemia, necrosis o cialometaplasia necrosante, como le digo yo, generalmente esto es se da más a nivel palatino por el vasoconstrictor, se da por el despegue violento de la mucosa que se adhiere al hueso y la necrosis por justamente el vasoconstrictor que presenta el anestubo. Hematomas se dan por el desgarro justamente de un vaso. Hay que mantener la calma, suspender el procedimiento, informar al paciente, hacer una compresión en la zona, indicar frío las primeras 24 horas y luego calor y el control riguroso de la zona por riesgo de infección. Infecciones es por contaminación con la aguja, por la infiltración en zonas infectadas. Siempre, esto es una redundancia, pero siempre para evitar justamente infecciones se usan agujas descartables de una sola vez, no se aplica en zonas infectadas y siempre se desinfecta el sitio de punción. Lesiones autoinducidas, sobre todo en niños, esto es muy importante que tengan en cuenta siempre en niños. Se le aclara antes de poner el anestésico, se le aclara que esa zona va a estar adormecida, que no la va a sentir, que va a sentir ese hormigueo, justamente para evitar todo este tipo de lesiones. Y la selección es también importante, la selección de un anestésico local que tenga una duración de tratamiento óptima y que no esté muy prolongada en el tiempo para evitar justamente estas lesiones cuando el paciente llega a su casa. ¿Cuáles son las reacciones adversas? En odontología, el anestésico local tiene muy baja incidencia de efectos tóxicos porque no se aplica en dosis máxima. Y tenemos que tener en cuenta que los vasoconstrictores eh, evitan justamente los altos niveles plasmáticos. La dosis que aplicamos nosotros es mínima, entonces las reacciones adversas que se pueden observar solo se dan en caso de inyección accidental del vaso y sobre todo en pacientes alérgicos. ¿Sí? La alergia puede darse al grupo éster sobre todo, a la presencia de bisulfitos, que son los conservantes del vasoconstrictor, o los parabenos, que generalmente ya no vienen incorporados en los anestubos. El síntoma de alergia es eritema, prurito, urticaria, dermatitis exfoliativa, edema oral, facial y círculo orbitario. Si llega a producirse una toxicidad sistémica por esta inyección accidental, se puede producir neurotoxicidad. Esto va a depender del tipo de anestésico local, de la dosis y del tiempo de exposición. En el sistema cardiovascular va a producirse hipotensión marcada, disminución de la contractibilidad miocárdica, del gasto cardíaco y de las resistencias periféricas. Y la bupivacaína puede producir una fibrilación mortal. Generalmente bupivacaína nosotros no utilizamos en odontología, pero sí tienen que conocer el dato.
¿Cuáles son las interacciones que pueden llegar a producirse con anestésicos locales? La benzocaína y la procaína tienen que saber que antagonizan la acción de las sulfamidas, que son antibióticos. El propanolol, el alotano y la cimetidina van a disminuir el flujo hepático y el clearance del anestésico local, por eso también hay que tener cuidado con esta interacción. El verampamilo, que es un bloqueador de calcio, va a incrementar la cardiotoxicidad de los anestésicos, sobre todo de la bupivacaína. Y los beta bloqueantes aumentan también la cardiotoxicidad, sobre todo de la bupivacaína, que es muy cardiotóxica. ¿Cuáles son los componentes del anestubo? Saben que tiene un principio activo, que es la sal anestésica, siempre se presenta como sal anestésica, es decir, que tiene la base débil, que es el principio activo, más un ácido que le va a dar la estabilidad y solubilidad a ese principio activo. Por eso no es lidocaína, sino siempre clorhidrato de lidocaína, clorhidrato de carticaína. Va a tener también un coadyuvante, que es el vasoconstrictor. Generalmente es adrenalina o epinefrina. Adrenalina y epinefrina son sinónimos, ¿sí? Puede también tener noradrenalina, levonorfrina, felinefrina o felipresina. Generalmente estos no están disponibles en la Argentina. Nosotros tenemos con adrenalina en concentraciones de 1 en 100.000. También tenemos dentro del anestubo antioxidantes, que es el bisulfito de sodio. Esto es el antioxidante o el conservante del vasoconstrictor, las sustancias isotónicas y el agua destilada, que es la que permite el volumen del anestubo de 1,8 mililitros. Los vasoconstrictores, ¿qué van a generar? Justamente la ventaja de mantenerse que el anestésico local se mantenga mayor tiempo en el sitio de acción, pero tienen la característica de que aumentan el ritmo cardíaco, aumentan la presión sanguínea y aumentan el consumo cardíaco de oxígeno. Como dijimos, las ventajas son mayor tiempo anestésico en el lugar de aplicación, menor dosis anestésica requerida, por ende menor toxicidad sistémica y mejor hemostasia local, o sea, generan ese campo limpio para la acción. Teniendo en cuenta todo esto, estas ventajas y estas características de los vasoconstrictores, permiten un anestésico local eficiente y seguro. ¿Qué indicaríamos en los pacientes con patologías cardiovasculares? Indicaríamos un anestésico con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor. Y como sé que no me van a contestar, vamos a seguir hablando. Hablamos de contraindicaciones absolutas de esos vasoconstrictores, teniendo en cuenta que estos van a aumentar el ritmo cardíaco, aumentan la presión sanguínea y aumentan el consumo cardíaco de oxígeno. ¿Cuáles son estas contraindicaciones absolutas? Pacientes que que hayan tenido hace corto periodo de tiempo infarto de miocardio. Estos infartos recientes tienen una probabilidad muy alta de un segundo infarto en el transcurso de ese año. Accidentes cerebrovasculares, cirugía de bypass coronario. Estas pueden presentar arritmias ventriculares complejas. Anginas inestables porque pueden generar un infarto de miocardio. Insuficiencias cardíacas congestivas no tratadas, arritmias refractarias, hipertensos severos, que significan los hipertensos que estén por arriba del 180 a 100 milímetros de mercurio. Hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo no tratado tiene un aumento de epinefrina en el organismo, ¿sí? Entonces, a nivel cardiovascular sería como una sobredosis de epinefrina. Hipertiroidismo tratado, hay que tener precaución y generar una interconsulta siempre con su médico de cabecera. Y los feocromocitomas, que son cánceres, ¿sí? Que producen catecolaminas, tanto adrenalina como noradrenalina, y hormonas peptídicas, que es la adrenocorticotrofina, que generan hipertensión. Además, la contraindicación absoluta, obvia, son las alergias,
tanto al principio activo como a los sulfitos. Teniendo en cuenta, este cuadro lo van a encontrar, yo ahora sí le voy a pasar un PDF a mi grupo de WhatsApp y si quieren eso lo hacen extensivo a todo el grupo de este libro que se llama Manual de Anestésicos Locales o de Anestesia Local, que es de Malamed. Tengo el PDF si lo quieren tener como bibliografía de consulta. Este gráfico está en ese libro, es muy práctico para leerlo. Teniendo en cuenta eso, tenemos el problema médico. Si el paciente tiene alergias documentadas a un anestésico local, todo el fármaco que debe evitarse es todo aquel del grupo químico. Por ejemplo, alergia a los éster, todos los fármacos de tipo éster deben ser evitados. Su contraindicación es de tipo absoluta y el fármaco alternativo es justamente el del grupo de un grupo extra, en este caso las amidas. Si la alergia es al bisulfito, el anestésico local ideal sería un anestésico sin vasoconstrictor, porque sabemos que el bisulfito es el conservante del vasoconstrictor. La contraindicación del vasoconstrictor, o sea, por ende del bisulfito, es absoluta y se puede utilizar cualquier anestésico local sin vasoconstrictor. Si el paciente presenta colinesterasa plasmática típica, el fármaco que debe evitarse son todos los fármacos del grupo éster. La contraindicación es relativa, el fármaco indicado ideal sería el grupo amida, menos el de la carticaína. Bueno, no, la carticaína tiene un híbrido de metabolismo en los dos, tanto hepático como plasmático. Si el problema médico es la metahemoglobinemia idiopática o congénita, con una disfunción hepática grave, el grupo que debe evitarse son las amidas y habría que ver si el fármaco alternativo puede ser una amida o un éster, siempre con prudencia. Disfunciones renales graves de ASA 3 o 4 son las graves. También los que deben evitarse es cualquier tipo de anestésico local y ver y tratar con prudencia con dosis mínimas en tiempos cortos, ¿sí? Para justamente evitar la sobredosis de este fármaco. Estas cosas igualmente, al ser anestésicos locales de tipo ontológico, las dosis siempre son mínimas. Enfermedades cardiovasculares graves, hay que evitarse fármacos en concentraciones altas de vasoconstrictores y el anestésico local ideal sería, depende de la patología, bueno, en este caso es de ASA 3 o 4, tenemos anestésicos locales, puede llegar a utilizarse con una dilución grande de vasoconstrictor de 1 en 200.000 o 1 en 100.000, y lo ideal sería mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor. El hipertiroidismo clínico tiene que evitar, como dijimos, los anestésicos locales con vasoconstrictores y el ideal sería justamente la mepivacaína, que es el anestésico local que produce menor vasodilatación sin vasoconstrictor. ¿Cuáles son las características de los vasoconstrictores a nivel del anestubo? Tenemos que saber que la adrenalina a nivel sistémico, las dosis máximas son de 0,5 a 1 miligramo, teniendo en cuenta la dosis máxima letal de 4 miligramos. Lo que nosotros utilizamos, dosis de adrenalina a nivel local, la dosis máxima local es de 0,2 miligramos en concentraciones habituales. En pacientes con cardiopatologías, estos 0,2 miligramos en pacientes normales se reduce a 0,04 miligramos de dosis máxima. Entonces, teniendo en cuenta que un anestubo tiene, el anestubo que nosotros utilizamos es de concentraciones de 1 en 100.000, ¿sí? 1 en 50.000
y 1 en 200.000 no vienen las presentaciones comerciales a nivel acá en Argentina. Serían ideales 1 en 200.000, pero no hay en el mercado. Entonces, teniendo en cuenta la concentración de 1 en 100.000, cada anestuvo tiene 0,018 miligramos. Entonces, podríamos dar en pacientes sin patologías cardiovasculares hasta 12 anestubos, teniendo en cuenta solo el vasoconstrictor. Esto tengan en cuenta que el anestubo tiene dos principios activos. Tenemos el anestésico local y el vasoconstrictor. Solo pensando en el vasoconstrictor podríamos llegar a dar hasta 12 anestubos, ¿sí? Eso se reduce porque tenemos una combinación de fármacos dentro del anestubo. Pero en pacientes con patologías cardiovasculares, este número se reduce a solo 2 anestubos, ¿sí? Con presencia de vasoconstrictor. ¿Se entiende eso, no? Sí, doctora. Bueno, esto es como para anecdótico, ¿sí? Es la historia de evolución de cómo fueron apareciendo los anestésicos locales. A partir del 1800, el primero que se descubrió fue la cocaína por los incas, que generaba una elevación del estado de ánimo y rejuvenecían los pacientes, ¿sí? Vitalidad y elevación del estado de ánimo. Después se descubrieron todas las reacciones adversas y las dependencias de la cocaína. Luego apareció la procaína, tetracaína. En 1948 recién descubren la lidocaína y fíjense en la línea de tiempo, la articaína, que es la más utilizada por odontología, aparece recién en 1975. ¿Cuáles son las características y las indicaciones? No solo se limitan dentro de los anestésicos locales a anestesia. También la procaína a nivel intravenoso se utiliza como analgésico para arritmias crónicas, como antiepiléptico se utilizan también y como antiarrítmico, sobre todo la lidocaína. Estas son como para que tengan en cuenta, ¿sí? Los sistemas nuevos de aplicación o de técnica anestésica son las nuevas carpules, ¿sí? De técnicas anestésicas no dolorosas. ¿Cuáles son los anestésicos locales que utilizamos en odontología? Tenemos dos tipos de vía, la vía tópica y la vía infiltrativa. Dentro de estos usamos, el más utilizado es la lidocaína, que viene en su composición de sal, clorhidrato de lidocaína, al 2%, asociada al vasoconstrictor, que es la epinefrina. Nosotros tenemos la concentración de 1 en 100.000. La característica de esta es que tiene gran profundidad, amplia difusión, buena estabilidad, buena eficacia, baja toxicidad y alta tolerancia. Esta se la clasifica dentro de las amidas, tiene un pKa bastante básico, ¿sí? Ya que necesita un medio neutro a básico para generar su acción, un inicio de acción de una infiltración rápida de 1 a 2 minutos, duración pulpar, esto es muy importante que tengan en cuenta, que la duración sin epinefrina a nivel pulpar es de tan solo 10 minutos, ¿sí? Para un tratamiento con lesión a nivel pulpar, no podemos utilizarla porque solo tiene 10 minutos de acción. Pero con epinefrina, o sea, con vasoconstrictor, tenemos hasta 1 hora. Sí para tejidos blandos, porque sin epinefrina, en tejidos blandos podemos tener un tiempo de trabajo de hasta 2 horas y con epinefrina de hasta 5 horas. ¿Cuál es la dosis máxima de la lidocaína? 4,4 gramos miligramos por kilo. Esto es importante que tengan la dosis máxima por kilo y la dosis máxima total. ¿Qué nos indica la dosis máxima total? Que se puede utilizar hasta solo 300 miligramos, ¿sí? Independientemente ya del peso, porque pacientes que sobrepasen, por ejemplo, pacientes de 100 kilos nos van a dar
mucho más que 100 miligramos, ¿sí? Que 300 miligramos. Entonces, teniendo en cuenta esto, la lidocaína se puede dar como máximo 8 anestubos, teniendo en cuenta la dosis máxima total. Para pacientes menores o de bajo peso, tenemos que hacer el cálculo de dosis y lo hacemos de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que la dosis máxima es de 4,4 miligramos por kilo, ¿sí? Vamos a ver en niños de 20 kilos, ¿sí? Se realiza 20 por 4,4, que nos va a dar 88 miligramos, y ahí nosotros dividimos por la cantidad de miligramos que tiene el anestubo. En este caso, cada anestubo de lidocaína tiene 36 miligramos de lidocaína, o sea, dividimos 88 por 36, dividido 36, y nos da que un niño tiene una dosis máxima de anestubos de 2 anestubos y medio. En un adulto hacemos lo mismo. Si tiene 70 kilos, hacemos 70 por la dosis máxima por kilo, 70 por 4,4, que nos da 220 miligramos, dividido la cantidad de anestubos para saber cuántos anestubos como máximo podemos dar. Entonces dividimos 220 por 36 y nos da 6,1, o sea, 6 anestubos en un paciente de 70 kilos. Esto teniendo en cuenta que el anestubo presenta un coadyuvante que es el vasoconstrictor. En pacientes con patologías cardiovasculares tenemos que tener en cuenta también esta dosis máxima de vasoconstrictor, y como habíamos visto, la dosis máxima de vasoconstrictor en pacientes con patologías cardiovasculares es de 2 anestubos. Entonces nos olvidamos de la dosis máxima de la lidocaína y nos quedamos con la dosis del vasoconstrictor, dosis máxima del vasoconstrictor. Entonces, pacientes con patologías cardiovasculares no pueden utilizar más de 2 anestubos por sesión. La lidocaína es un anestésico local que se utiliza para varios usos terapéuticos. No solo se utiliza como anestésico, sino también como antiarrítmico, antiepiléptico y analgésico endovenoso para dolor crónico. Se presenta en soluciones de 1 al 2% con y sin epinefrina. En aerosol, esto tienen que tener en cuenta porque en general al spray lo toman como perfume, ¿sí? Y es un fármaco. Entonces, en aerosol que viene al 10%, la dosis máxima es de 30 miligramos, es decir, que no pueden hacer más de 3 atomizaciones por aplicación, ¿sí? Cada atomización tiene 10 miligramos. ¿Sí? Así que no más de 3 atomizaciones por aplicación del anestésico en spray. En gel, al 2%, y tanto en crema también, se utiliza un pincel o el pulpejo del dedo como indicador de dosis y se utiliza 3 veces al día. La carticaína también viene como sal, clorhidrato de carticaína. Esta viene en una concentración mayor, es al 4%, es decir, que trae 40 miligramos por mililitro de solución. También está asociada a vasoconstrictor, en adrenalina 1 en 100.000 y 1 en 200.000. La clasificación de las carticaínas en amida, un pKa básico también de 7,8, inicio de acción rápida. Duración pulpar, acá vemos que tiene una duración pulpar óptima de 75 minutos y en tejidos blandos de 3 a 4 horas. La dosis máxima, como verán, es un poquito mayor, de 7 miligramos por kilo, ¿sí? Entonces también vamos a tener la dosis máxima total también mayor, de 500 miligramos. La cantidad de anestubos totales por pacientes de 7 anestubos en pacientes adultos sin complicaciones, y en niños se reduce a 2 anestubos. Un anestubo al 4% de carticaína va a tener 72 miligramos de principio activo.
La carticaína tiene la particularidad que tiene mejor difusión y concentración en los tejidos blandos del hueso, es decir, que es 100 veces más que a nivel sistémico, por esta característica tan particular, es la que más se utiliza a nivel odontológico. La mepivacaína es la que utilizamos como alternativa en general para estos pacientes con patologías cardiovasculares, porque es la que menor vasodilatación genera dentro del grupo de las amidas y menos reacciones alérgicas. Entonces, viene en presentaciones de mepivacaína clorhidrato, o sea, la sal al 2% asociada a vasoconstrictor y la mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor. Las características de este anestésico es que tiene una leve vasodilatación, por eso evita el uso de vasoconstrictor, y es 1.5 veces más potente que la lidocaína. La dosis máxima es igual que la de la lidocaína, 4.4, o sea que tiene un máximo de 300 miligramos también. Se puede utilizar hasta 5 anestubos. Un anestubo en caso de que sea el anestubo al 3%, ¿sí? La lidocaína viene al 2%, la MEPI sin vasoconstrictor viene al 3%. Por eso la dosis máxima no supera los 5 anestubos. En niños se puede dar hasta 2 anestubos y medio y en adultos hasta 5 anestubos. La clasificación entonces es dentro del grupo de las amidas, de un pH básico, neutro básico, inicio de acción rápida, duración pulpar óptima, sin epinefrina de 40 minutos y con epinefrina de 60, y en tejidos blandos de 2 horas sin epinefrina y hasta 4 con epinefrina. Dentro de los anestésicos tópicos, tenemos que tener en cuenta que estos son preparados con altas concentraciones de anestésico porque tienen que justamente pasar la barrera de la mucosa, del tejido mucoso. Tienen concentraciones de hasta 10 veces superiores a las utilizadas en los inyectables. Esto va a favorecer la difusión del anestésico en los epitelios mucosos. Los anestésicos locales más utilizados son la lidocaína tópica al 2%, al 5% y al 10%, y la benzocaína al 20%. La lidocaína viene en formulación de lidocaína base y clorhidrato de lidocaína. La lidocaína base es menos hidrosoluble, está indicada para tejidos ulcerados, erosionados y lacerados. Se presenta en aerosol de 10 miligramos, de pomadas de 50 miligramos por mililitro y de soluciones de 25 a 50 miligramos por mililitro. Y el clorhidrato de lidocaína viene en preparados hidrosolubles al 2%, tienen mejor formulación que la lidocaína de base y se presenta en solución tópica bucal, en gel de a 50 miligramos y en spray de 10 miligramos por mililitro. Tener en cuenta que el clorhidrato de lidocaína tiene una absorción sistémica mayor y por esto aumenta su riesgo de toxicidad. La benzocaína es de tipo éster, es poco hidrosoluble, tiene una duración de acción larga. Las presentaciones comerciales son en aerosol. En gel, acá en Argentina viene de 200 miligramos por mililitro, o sea, el del 20%. Parches de gel, pomadas de 200 y soluciones de 20, 50 y 200 miligramos. Saber que la benzocaína está dentro del grupo éster, o sea, tiene mayor incidencia de alergias. ¿Qué tener en cuenta y recordar siempre? Los anestubos tienen que estar almacenados en temperatura ambiente, controlar siempre la integridad del tapón y el cartucho para asegurarnos de la estabilidad del principio activo dentro del anestubo. No es necesario y no debe calentarse antes de usar. Sí es importante saber que durante los días de frío es importante
ponerlos entre las manos y que la temperatura del líquido sea lo más parecido a la temperatura corporal, porque esto evita justamente esa sensación dolorosa del paso de un líquido frío por los tejidos, pero no debe calentarse en general. Yo veo que ponen con un encendedor y los calientan porque esto pierde las propiedades del vasoconstrictor. No debe utilizarse más de una vez. No se usan luego de la fecha de vencimiento, deteriorados, agrietados, descorchados, porque esto pueden contaminarse. Pueden utilizarse tanto de vidrio o de plástico, sabiendo que los de vidrio, obviamente el vidrio es un material inerte que no incorpora propiedades que el plástico puede generar microplásticos dentro de la solución. ¿Cómo seleccionamos el anestésico? Esto que dice farmacias o casas dentales es como para una reflexión, teniendo en cuenta que los fármacos deben estar guardados y dispensados por un profesional que conozca su conservación y cómo deben ser administrados. En general, los anestésicos locales no se dispensan en farmacias, sino en casas dentales y están juntos a todos los materiales dentales de utilidad odontológica. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta de revisar justamente, como vimos anteriormente, la integridad de este producto, ¿sí? Que tiene que estar bien conservado, que tiene que conservar todas las características de almacenamiento y sellado correctos para justamente que tenga una buena acción y evitar problemas y complicaciones en el paciente. ¿Cómo seleccionamos el anestésico? De acuerdo, teniendo en cuenta siempre las características del paciente, edad, antecedentes médicos, como embarazo, alergias, patologías cardiovasculares, tipos de tratamiento, ¿sí? Saber si vamos a hacer tratamientos en tejidos duros o en tejidos blandos. Saben que los anestésicos locales varían en la duración de acción, de acuerdo a si es tejido duro, blando, pulpa, tiempo de intervención, ¿sí? Saber si vamos a hacer un tratamiento largo, corto, intermedio, para evitar prolongar la acción innecesaria y que el paciente pueda tener complicaciones en su hogar. Si requiere o no hemostasia, también es importante para saber si trabajamos con vasoconstrictores o sin vasoconstrictor. En niños, lo ideal es trabajar con lidocaína al 2% con vasoconstrictor para evitar, con la dosis mínima necesaria para evitar justamente los riesgos de autolesión. Eh, el que tiene mayor duración y muy buena hemostasia para los adultos es la carticaína al 4% que utilizan ustedes con adrenalina el 1 en 100.000. Y los pacientes con patologías cardiovasculares, la elección óptima sería mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta durante la atención odontológica? Como siempre hablamos, es de contemplar siempre el estado del dolor y los miedos del paciente, generar este ambiente adecuado del trato amable, maniobras suaves. Van a evitar todo lo que es angustia, temor, dolor, todo esto que actúa justamente sobre la glándula suprarrenal, provocando la producción de adrenalina y aumentando justamente ese estrés y tensión que va a incrementar de 20 a 40 veces la secreción de adrenalina, afectando justamente nuestro tratamiento, sobre todo con anestésicos locales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en los pacientes odontológicos con enfermedades cardiovasculares? Siempre hay que hacer un análisis racional de la situación. En casos dudosos, posponer la consulta y solicitar la valoración del cardiólogo. En los pacientes controlados hay que tener un perfecto conocimiento de su diagnóstico, el estado actual de la patología cardíaca, su grado de riesgo, la medicación utilizada, la estabilidad del paciente. En casos de urgencias, hacer un tratamiento sintomático y la derivación hospitalaria. En caso de requerir intervenciones quirúrgicas,
programadas, saber que los pacientes de más de 50 años deben tener una evaluación prequirúrgica por mayor riesgo de patologías cardiovasculares. Hay que saber realizar una historia clínica minuciosa con la correcta evaluación de los riesgos, la condición sistémica del paciente y ambientales, la farmacoterapia, si utiliza otros fármacos y los antecedentes de alergia. Para pacientes con enfermedades cardiovasculares es importante conocer y realizar los análisis complementarios de electrocardiograma, hemograma, coagulograma y glucemia y creatinina. Y en pacientes hipertensos e hipertiroideos controlados, lo ideal sería utilizar los anestésicos locales con felipresina. Esta asociación es la prilocaína con felipresina, que no se presenta no hay presentaciones comerciales acá en Argentina. La felipresina también está contraindicada en embarazadas, eso hay que tener en cuenta. Recordar que toda intervención tiene la posibilidad de complicaciones. Por eso siempre hay que hacer un test de aspiración durante la aplicación, la técnica anestésica, para evitar la punción y el depósito intravascular. Hay que hacer una inyección lenta y constante de por lo menos 1 minuto y medio durante la aplicación del anestésico. Utilizar la cantidad mínima necesaria de anestésico para nuestro tratamiento. Saber que los pacientes con patologías cardiovasculares controladas, el monitoreo del pulso y la presión arterial tiene que ser de 3 a 5 minutos. Y saber que en estos pacientes, si es posible, es mejor utilizar el anestésico local con bajo constrictor de baja concentración, porque mejora la eficacia y la seguridad del anestésico. Tener en cuenta que en embarazadas hay mayor riesgo de inyección intravascular porque tienen fisiológicamente un aumento de dilatación venosa. Entonces durante la técnica anestésica, siempre hay que tener mucho cuidado y hacer la técnica de aspiración para evitar justamente la inyección intravascular. En pacientes con patologías no controladas, los de ASA4, está totalmente contraindicado el uso de vasoconstrictor, el uso de hilo retractor con epinefrina y técnicas anestésicas intraligamentosas o intraóseas, porque esto tienen una rápida distribución sistémica del vasoconstrictor. Todo acto en estos pacientes, todo acto no urgente, se debe posponer por lo menos 6 meses. Hay que hacer un tratamiento sintomático y una derivación intrahospitalaria. De no ser necesaria para nuestro tratamiento operatorio la hemostasia, se puede recurrir a anestésicos locales sin vasoconstrictor. El ideal es la mepivacaína al 3%. Bueno, acá tienen la bibliografía para consultar. Ya les digo, el manual de anestésicos locales lo tengo yo en PDF, que se los voy a pasar como en el WhatsApp, ¿sí? Para los que quieran. Y como siempre tienen los vademecum y los libros de consulta. Bueno, muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado